Estamos aquí en Play Presta, en el Xiradiscos, y hoy vamos a hablar de un grupo asturiano, aunque están en Madrid, que se llaman Axolotes Mexicanos. Axolotes Mexicanos es un grupo, como ya dije, asturiano, son los hermanos Olaya y Juan Pedralles, pero que están viviendo y viven en Madrid actualmente. Sacaron esta referencia en Elephant Records en 2013, que es un EP de nada más de 4 canciones, en el que era un poco ya la semiente de lo que iba a ser Axolotes Mexicanos en el mini LP que sacarían 2 años después, de aquí, que ya más con la portada, ya más o menos sabemos un poco de qué va el rollo. Y un poco indie pop, un poco pop y punk al mismo tiempo, y tres bastante atrevidas, digamos, ya que, por ejemplo, o sea, y tres un poco oscilando ya ante un poco el tontipop de esto y tal, que no lleva nada el estilo que tienen, pero sí que un poco les yetres podemos asemejarles un poco a Juniper Moon, por ejemplo. Y después de este mini LP apareció este 2018, en mayo de 2018, el ya por fin LP Saludos, Salud 2, que además, si vos fijáis, es bastante aesthetics, porque la parte de detrás y la parte de delante del vestido de Olaya. Y con este disco ya ganaron ya definitivamente un sitio, una escena independiente española, ya no solo de parte de Elephant Records, sino para el resto de gente, y haciendo conciertos con bastante buen público. Y la verdad que si no los conocéis, escucháislos, son bastante muy buenos. Y la verdad que no sé qué más decir sino elogiarlos, porque la verdad que en este mundo en el que ya está todo como premedido, digamos, de alguna manera, sí que aporten muchísima frescura, y una pasada escucharlos dante un plus de adrenalina, digamos. Y la verdad que paga muchísimo la pena, y no solo con mercar el disco, sino también verlos en concierto, y esperemos tenerlos muy pronto en Asturias. No sé si cuando estéis escuchando esto, ya sea dentro de 2 años o cuando sea ya los vierais, y yo creo que vais a darme la razón. El tema más escuchado, digamos el más cañero, que más me presta allí, es Tanquero, que está, es un vinilo transparente muy guapo, que vamos a escuchar ahora.